Hoy en Conciencia hablaremos sobre los deslizamientos en Costa Rica. Costa Rica, por sus características topográficas, geológicas y climáticas, presenta gran variedad de amenazas naturales, como lo son los sismos, las erupciones volcánicas, inundaciones y fenómenos atmosféricos, entre otros. Todos estos factores se combinan para generar que una gran masa de terreno se convierta en una zona inestable y se desplace por una pendiente en lo que llamamos deslizamiento. Si a esto se le unen los factores causados por el cambio climático y la falta de planes urbanísticos, el problema se hace aún mayor. En los últimos años hemos visto cómo los deslizamientos han ocasionado pérdidas en cultivos, viviendas, infraestructura vial y vidas humanas. Entonces, ¿qué debemos hacer para afrontar esta problemática? Para conversar más sobre este tema, nos acompaña el doctor Adolfo Quesada Román, docente e investigador en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Adolfo, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que se haya apartado un poquito de su rutina, de su agenda, para compartir conocimiento con nosotros aquí en Conciencia. Muchas gracias. Gracias a usted por la invitación y encantado de estar aquí. Hablar del deslizamiento, del gran deslizamiento que se realizó, o que tuvimos el 15 de julio en el Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, que afectó a la comunidad de Aguas Arcas, es un tema trascendental en nuestro país. Y usted ha liderado muchísima la información que se ha generado al respecto. Entonces, el propósito de este programa, Adolfo, es que podamos compartir todo lo que sabemos a partir de este lamentable suceso. Usted dijo en determinado momento, y lo digo textualmente, que fue un evento brutal. Y yo le quiero preguntar a qué se refirió usted en estos términos y que si ha sido el más grande en la historia de nuestro país. Bien, es un evento bastante interesante desde el punto de vista científico para empezar, porque llama la atención su magnitud, su volumen, la rapidez del movimiento. Fue unos cuantos segundos, eso no duró ni siquiera un minuto en moverse. Segundos. Es una cuestión muy rápida. Esa cantidad en segundos. Es una cantidad muy rápida de material. Cuando ya traspasa el 1.000.000 de metros cúbicos por segundo se llama avalancha de detritus. En las últimas semanas salió un artículo científico en la revista Landslides de Springer, y donde indican que hay que reacomodar la clasificación de acuerdo al tamaño, porque pareciera que el cambio climático nos está disparando, y los mismos eventos sísmicos, eventos de deslizamiento cada vez más grandes, algo que probablemente estaba en la escala de tiempo geológico durante el Cuaternario, durante millones de años inclusive, registros de deslizamientos muy grandes, pero que eventos de ese tamaño se están empezando a ver cada vez más. Entonces ellos hablaban, bueno, están unos que son gigantes, otros son monstruosos, incluso le llaman. Entonces ese término que yo utilicé, brutal, no estaba tan desacoplado a la realidad científica que se usa en la actualidad, porque fue algo que rompió totalmente pues la constancia que teníamos de cómo estudiábamos los deslizamientos. Y algo muy interesante, habíamos visto deslizamientos muy grandes asociados siempre o a terremotos o bien a ciclones tropicales, a huracanes, pero tal vez no de ese tamaño y no asociado a ninguno de estos dos eventos. De ahí es que empieza esa curiosidad, me parece a mí, científica, de empezar a decir, fue un sismo, no, fue una lluvia, pero toda esa semana anterior no llovió, no hay sismos grandes reportados, un sismo en El Salvador una semana antes, no se sabe con certeza qué lo disparó. Es un evento muy antiguo, entonces empieza a posar muchas preguntas desde el punto de vista geológico, de la tectónica misma, de la geomorfología, de la misma meteorología, y empezamos a ver que la respuesta probablemente viene incluso debajo, con cómo se fue componiendo esa masa de suelo durante millones de años. Y ahí empiezan a haber algunas líneas que nos podrían dar a entender qué fue lo que generó esas condiciones. Adolfo, ¿el más grande en la historia de Costa Rica? No creo para nada, no han habido unos más grandes asociados con terremotos o igual con erupciones volcánicas. Eso es algo muy interesante que tenemos que llamar la atención, que es que zonas volcánicas, un volcán es, imaginémonos, un gran pastel, un gran queque, que son capa sobre capa en la cual muchas de esas capas se vuelven inestables una vez que se exponen a la superficie terrestre y a la acción de los elementos de la atmósfera. Entonces las lluvias, los terremotos o la misma acción del ser humano modelan estos eventos.
grandes terremotos han generado grandes deslizamientos, y ciclones tropicales lo generan todo el tiempo. Entonces pienso que han habido muchos otros bastante más grandes que se han registrado, no en el periodo tal vez histórico, pero sí se han registrado tal vez en los rastros que tenemos en el relieve. En sus entrevistas, diversas entrevistas, usted ha mencionado que tuvo un origen multifactorial y son esencialmente 4 elementos. Yo quiero que lo desarrollemos, aunque ya usted lo ha tocado. Se asocia a movimientos sísmicos. Sí. Tenemos evidencia que hay sismos y esto lo podemos asociar. Claro. Un evento como este se llama muchas veces, desastres en cascada, desastre porque de una u otra manera llegó a afectar al ser humano, de lo contrario sería un proceso natural. Pensemos, si ya lo pensamos como un simple proceso natural, tenemos una tectónica bastante compleja, es una zona que se formó primero porque era una zona de subducción, tenemos un volcán que está inactivo desde hace unos 600.000 años, tenemos fallas que controlan el relieve, que eso está en el interior, varios kilómetros en profundidad, que son bloques, imaginemos, de la corteza terrestre que se está moviendo. Entonces tenemos varias fallas ahí. Fallas tanto que están ya identificadas o fallas que inclusive no se han identificado porque tal vez en esas zonas no se han hecho investigaciones más a profundidad. ¿Por qué? Porque es un parque nacional, es una zona boscosa, hace muchos años, muchas décadas que no hay actividades agrícolas o de pastos en esta región, entonces no se han hecho muchos estudios, por ejemplo, de esa prospección sísmica, de qué fallas podrían haber ahí. Eso es lo primero. Lo segundo es el tema volcánico. Es una zona volcánica. Es una zona que ya tiene una característica geomorfológica y geológica particular. Cierto tipo de rocas, hay alteración hidrotermal, que es la interacción de esas cámaras magmáticas y de ese material volcánico con mucha agua. Es decir, eso nos quiere decir que desde hace 600.000 años, cuando eso se estaba formando o se dejó de funcionar, ya había muchísima agua, había mucha agua en el sistema. Claro, estamos en los trópicos. Ese es el segundo punto. El tercer punto es cómo se ha configurado el relieve por sí mismo. Ahí había un volcán muy grande, parte de este gran complejo Platanar El Porvenir, que son diferentes conos volcánicos. Se hablan de 9 diferentes cráteres en esta zona. Es una zona compleja volcánicamente hablando. Recordemos que geomorfológicamente lo que nosotros vemos es una serie de cráteres como que nosotros tiráramos una sábana encima y tenemos que identificar lo que hay debajo. Esa sábana es la vegetación, que es otro elemento muy importante aquí. Eso nos ha generado, parece que hubo un volcán, hizo una gran erupción, generó un gran cráter. Ese cráter se fue llenando de agua, de mucha materia orgánica. Cuando hablamos de materia orgánica puede ser grandes árboles, ramas, inclusive animales que mueren, ahí se quedan y va acumulando muchísima materia orgánica durante miles de años. Ese material va formando suelos muy particulares en diferentes secciones de esa ladera. Hay unos que son suelos muy hidrotermalizados, que son los que tuvieron esa relación entre esas rocas muy alteradas por el calor del interior de la tierra con la superficie y esas rocas. Superficie hablo, la superficie muy cerca, digamos, de la parte que tenemos en el exterior del suelo, pero también en unas zonas que tenemos mucha acumulación de materia orgánica durante miles de años. Entonces tenemos suelos muy particulares y aparte el peso de la vegetación. Eso generó zonas semiplanas en una parte alta, lo que es, digamos, una anomalía de lo que esperaríamos en una zona volcánica. Permíteme hacer una pausa. Claro. Esto está muy interesante, Adolfo, y lo desarrollamos con más tiempo en el siguiente segmento. Ya regresamos. Los movimientos de masa se dividen en 3 tipos fundamentales: desprendimientos, deslizamientos y flujos. Estamos conversando con el doctor Adolfo Quesada Román, quien es docente e investigador de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica. Hablamos sobre el deslizamiento que tuvimos en la zona de San Carlos en julio pasado. Estamos hablando del origen multifactorial. Nos falta completar algunas ideas que usted está desarrollando y también la intensidad de las lluvias en esa zona. Es correcto. Bueno, entonces yo comentaba que durante miles de años hubo ahí un enterramiento, podemos decir, de muchísimo material orgánico, muchos árboles, se fue formando suelos muy particulares, muy arcillosos, incluso con algunas características limosas, mucha humedad, son suelos que se llaman hidromorfos, están siempre llenos de agua.
Pero también tenemos una de las zonas más lluviosas del país. Es una zona que llueve alrededor de 5.000 milímetros al año, es muchísima agua. Pensemos que en San José llueve en 2.500, llueve el doble que San José, para hacernos una idea. Y esto tiene implicaciones muy fuertes en la vegetación que crece, porque evidentemente tenemos árboles muy grandes, de fuste muy alto y una diversidad amplísima. Entonces, esos eventos generaron, bueno, ya la desencadenación de este evento pudo haber sido miles de años de eventos sísmicos asociados a esas fallas locales, el mismo peso de la materia orgánica y suelos que se fueron formando ahí, la inestabilidad propia de la ladera por los tipos de suelo que tienen, arcillosos, limosos, y el movimiento que tenía toda esa gran zona de acumulación durante miles de años. Entonces, muy probablemente la lluvia de ese 15 de julio lo que hizo fue simplemente ser el último de los disparadores de muchos, como menciona usted, de ese desencadenamiento multifactorial y llegar a tener ese gran evento. Ese evento fue muy rápido, en cuestión de minutos ya llega todo ese material a la parte baja. Entre la parte de donde se disparó este evento hasta, por ejemplo, el puente donde está Aguasarcas, hay aproximadamente 22 kilómetros, es bastante la distancia, en línea a lo largo del cauce, no en línea recta, es diferente. Entonces esa velocidad que alcanzó fueron velocidades bastante rápidas. Estamos en proceso de determinar velocidades, caudales, con un método que inclusive utiliza videos de la gente. Nada más se necesita la localización, el momento específico que fue y se puede calcular velocidades. Caudal es fácil de calcular con alturas de hasta dónde llegó esa masa con árboles y demás. Y ya podemos entender por qué la gente se le llamaba la atención que te traía muchísimos árboles y parecía que los habían aserrado. Todos igualitos, eso le iba a preguntar a Adolfo. Todos igualitos y sin ramas. Explíquenos por qué. Mucha gente preguntaba por qué no traen ramas, por qué no traen hojas, por qué no traen raíces. Y básicamente fueron estos árboles que yo menciono que durante miles de años o cientos de años, porque se fueron enterrando en estas condiciones de estos grandes, pongámosles humedales que hay en esa parte de montaña, dada la topografía que hay semiplana, tiene condiciones anóxicas, que son condiciones que falta el oxígeno, por tanto se preservan los árboles, no se pudren tan rápidamente como si estuvieran a la intemperie, y eso fue parte de lo que se movió. Entonces por eso se veía esa cantidad ingente, tan grande de árboles, que no había mucha explicación. Se decía, bueno, hubo 40 hectáreas aproximadas de movimiento, pero ¿de dónde vienen tantos árboles y tan altos? ¿Verdad? Entonces empezaron esas preguntas y mucho se empezó a saber cuando ya empezó ciertos colegas, geógrafos y gente que conoce el área a meterse en ese deslizamiento y darse cuenta que ahí habían zonas muy parecidas a lo que nos llamamos una turbera, que es una zona de acumulación de materia orgánica durante miles de años que llega a formar inclusive la turba y el carbón, que por ejemplo se usa en algunos países como energía. Entonces aquí llama mucho la atención esto, necesita un montón de estudios más para llegar a confirmarlo, pero llama la atención eso. En términos de desastres, estos se le llaman detritos leñosos y son muy peligrosos porque llegan a destruir puentes, son los que afectan las casas, pues rompen las paredes de las casas, rompen las salidas de las casas y entonces la gente puede llegar a morir ahogada dentro de la casa. Esto ya se ha visto en Costa Rica, eso ya ocurrió durante el huracán Otto, en 2016 ocurrió esto y fue lo que afectó tanto Bijagua de Upala como el lado de Bagaces, donde murieron 4 personas en cada flanco del volcán. Es decir, es un evento que hay que tenerle mucho cuidado y hay muchas características similares como esta en varias partes del país. Por eso este evento simplemente llama la atención o recuerda lo que ya ocurrió. Por dicha no pasó nada, pero podría suceder en las Me imagino que muchos de esos troncos están a lo largo del río, que ustedes perfectamente pueden abordar, estudiarlos, determinar si son las mismas especies. Correcto. Todo ese tipo de estudios están pendientes. Todos esos estudios están pendientes, pero imagínese la variedad de edades que pueden tener esos troncos. Entonces no es como que yo voy a tener una relación lineal entre los troncos y sus edades, porque voy a tener miles de años de edades, o al menos cientos de edades de esos árboles. Entonces puede generar más bien una gran incertidumbre. Lo que sí se puede llegar a saber es desde cuándo hay árboles ahí enterrados. Eso es bien interesante desde el punto de vista de explicar la dinámica que hubo en esas zonas. Meses después de este deslizamiento, ¿cuáles son las lecciones aprendidas? Pensando en mitigación, pensando en prevención,
esa tendencia que existe en nuestros países, principalmente latinoamericanos, de vivir en los márgenes de los ríos. Coméntenos, Adolfo, ¿por qué esa tendencia? ¿Por qué insistimos en construir a la orilla de un río? Lo primero que a mí me llama la atención es como que estamos saltando de un desastre para otro en el país. Estamos en el 2023, ya el año antepasado fue el evento en Turrialba, el año pasado fue el huracán Julia y ya este año estamos con este de Aguasarcas. No sé qué nos va a deparar estos meses que vienen, no sé qué va a pasar el próximo año, pero lo que estamos viendo es que cada vez tenemos más desastres. Eso es una razón muy clara. Diferentes estudios han dado cuenta que lo que ha aumentado no es el número de amenazas, es decir, ciclones tropicales o terremotos o ciclones tropicales o digamos huracanes, sino lo que está pasando es que cada vez tenemos gente más expuesta. Lo que se llama el factor de exposición, que dentro de la fórmula del riesgo es muy importante, es donde tenemos actividades humanas expuestas a las amenazas naturales que ya suceden como procesos naturales. Entonces, ¿qué tenemos? Un caso como Aguasarcas, está creciendo la población muy rápidamente, es un polo muy importante en toda la dinámica de la zona norte, es un enganche entre Ciudad Quesada, todo lo que viene de Sarapiquí, inclusive lo que viene desde la Ruta 32 y engancha hacia la zona norte. Es muy importante como un polo económico de la región norte. Ha crecido muy rápido. No hay en muchas de nuestras municipalidades planes reguladores que regulen o que vayan de la mano con la gestión del riesgo de desastres. Que eso es otro tema. Vamos a desarrollarlo en el siguiente segmento. Ya regresamos. La vegetación protege el suelo contra los deslizamientos, pues sus raíces sirven de amarre a la tierra, regula la cantidad de agua en el suelo y evita que se formen flujos de lodo. Estamos conversando con el doctor Adolfo Quesada Román sobre el deslizamiento que tuvimos en San Carlos en el mes pasado de julio. Y casualmente estamos hablando de las lecciones aprendidas en términos de cómo podemos prevenir, cómo podemos alertar a nuestras comunidades locales y lo que usted nos está comentando. Adolfo, adelante. No, correcto. La pregunta más bien venía en el sentido de por qué nos gusta tanto vivir cerca de los ríos. Bueno, son zonas muy fértiles, son zonas generalmente planas, si ya están ya en las partes más planas, cercanas, digamos, al cambio entre la montaña y las planicies. De hecho, donde se localiza, por ejemplo, en este caso Aguasarcas, es justamente lo que se llama un abanico aluvial y es una zona donde rompe la pendiente y el río empieza a depositar bloques desde pequeños, medianos o muy grandes, dependiendo de la energía que el río tenga. Ese es un río muy energético, tiene muchísimo caudal, trae muchísimas piedras y estos eventos de deslizamientos que se han dado durante miles de años simplemente lo que hacen es alimentar la dinámica de este río. Por eso nos gusta tanto vivir cerca de los ríos, además que nos dan agua, además que pues, un montón de servicios ecosistémicos importantes para los seres humanos. Lecciones aprendidas, que tenemos que manejar de manera diferente los sistemas de alerta temprana, que tenemos que empezar a gestionar mejor con un enfoque comunitario, que hay que entender la percepción de la gente. La gente, podemos llegar desde la academia o de las instituciones públicas con propuestas, pero hay que discutirlas con las comunidades y que ellos nos retroalimenten esas propuestas y decir y cómo ajustarlas de manera realista con lo que la gente realmente puede aplicar y qué cosas no pueden aplicar. No se trata de lo que siempre se ha dicho, que hay que tropicalizar las metodologías, sino es ajustarlas con las realidades en este caso. Creo que va por ahí como lección aprendida y que tenemos que involucrar la gestión del riesgo con el ordenamiento territorial. Es algo que yo he venido diciendo desde hace años, que urge una ley de ordenamiento territorial y la identificación de culpables, de responsables, porque si no seguimos todo el tiempo simplemente echándole la pelota al otro y nadie es responsable de cuando sucede una desgracia, o fue el técnico o fue el alcalde. En otros países los alcaldes terminan en las cárceles. Eso no puede seguir sucediendo, además de que el riesgo se está utilizando como una carta política en las campañas electorales, en los gobiernos locales. Eso no puede ser. Adolfo, ¿se puede prevenir? ¿Ustedes expertos pueden decir que va a ocurrir algo similar? Sí, claro. Esta zona
No podemos, primero que nada, no hay que alarmar a la población, sino que hay que actuar, hay que trabajar con la población. Eventos similares van a seguir sucediendo, no solo ahí, en otros lugares, tal vez no de estas mismas dimensiones o con las mismas características, pero sí muy similares. Son avenidas torrenciales, lo que la gente llama cabezas de agua, o grandes inundaciones que a veces traerán árboles, a veces no, a veces traerán mucho barro, a veces traerán muchas piedras, pero van variando en el tiempo, pero van a generar siempre mucho peligro. Hay que gestionar muy bien las zonas de riesgo muy alto, riesgo que pasa todos los años o cada 5 años, riesgo medio de 10 a 20 años, zonas en las cuales se pueden construir ciertas cosas, pero no todas, y riesgos que ya son de más de 50 años, que son periodos de retorno muy grandes, donde podemos gestionar mejor el territorio. ¿Se está coordinando un esfuerzo nacional para monitorear la zona? De momento entiendo que la Comisión Nacional de Emergencias ya está trabajando con la comunidad, está muy bien involucrada la municipalidad, y esa es la intención de nosotros desde la Escuela de Geografía y otras escuelas, porque estoy colaborando también con el Laboratorio de Ingeniería Sísmica, con la Escuela de Centroamericana de Geología también. Entonces la intención es hacer un solo grupo que podamos dar soluciones integradas con lo que ya se viene haciendo, para no duplicar esfuerzos y más bien maximizar los recursos. ¿Qué instancia está coordinando todas estas acciones? De momento es un poco informal y casi que sería yo con los diferentes investigadores que estamos trabajando. ¿La Comisión Nacional de Emergencia no está Sí, tomando indirectamente medidas en ese sí sentido? tengo comunicación con ellos, con algunos de los que están encargados de este tema. Podemos decir, Adolfo, que terremotos, huracanes, deslizamientos de una u otra forma están Claro. vinculados. De hecho, hay un artículo científico que yo publiqué para el doctorado, no se iba a llamar así, y al final se llamó Relaciones entre sismos, huracanes y deslizamientos. Y uno diría, y podría uno agregarle inclusive inundaciones o flujos de lodo. Ese evento fue, por ejemplo, el de Otto. El de Otto, 4 meses antes hubo un terremoto en la base del volcán Miravalles, luego pasó el huracán Otto sobre los 3 volcanes, Miravalles, Tenorio y Rincón de la Vieja. En el Rincón de la Vieja, en el Tenorio, no pasó ni un solo deslizamiento, pero en el Miravalles hubieron 960 deslizamientos. Eso nos llama la atención, que hay una relación directa, un acoplamiento entre los terremotos y las lluvias, porque va a desestabilizar laderas. Por eso es que cuando ocurre un deslizamiento de esta magnitud, como el de Aguasarcas, inmediatamente uno apela al impacto de un terremoto, jamás de una lluvia. Una lluvia por sí sola no genera deslizamientos de esas magnitudes. Vamos a ver, sigo preocupado por las comunidades locales. Claro. ¿Qué mensaje, en este minuto y medio que nos queda, qué mensaje le podemos dar a los vecinos, vecinas de Aguasarcas con respecto a este deslizamiento? Primero que nada, que hay mucha preocupación desde las instituciones públicas y la academia. Puedo dar fe que estamos ya empezando a gestionar diferentes proyectos desde la acción social y también desde la investigación. La idea es un enfoque comunitario, entender la percepción del riesgo que estas comunidades tienen y generar respuestas coordinadas entre las dos partes. No queremos generar investigaciones que sean separadas de la realidad de la zona, sino más bien integrarlas. Y que hay que apelar por ese espíritu colaborador y de trabajo y proactivo que tiene el Cantón de San Carlos. No le podemos decir que el 14 de marzo del 2024 va a ocurrir otro deslizamiento. No. ¿En qué lapso de tiempo estamos hablando nosotros que potencialmente podríamos tener otro evento similar? Esto hay que monitorearlo por años. Si eso es un monitoreo continuo, no podemos decir si va a ser dentro de un mes, 2 o años, porque sería una gran irresponsabilidad desde el punto de vista científico y sobre todo técnico, porque sería alarmar a la gente. Pero sí hay que actuar, no hay que dejar que este tema se enfríe y no, como mencioné hace un rato, empezar a saltar de un desastre a otro las autoridades y la academia, sino irnos entrando de manera sistemática en cada una de esas zonas que son ya de riesgo declarado. Muchísimas gracias, Adolfo. Le agradecemos muchísimo. Eso es un tema que llama muchísimo la atención y le estaremos dando seguimiento a los avances de las investigaciones de ustedes. Muchas gracias y desde la Escuela de Geografía muy encantado de colaborar. Muchas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección de conceptos. Hola, gracias por acompañarnos en este espacio que hemos llamado Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir lo que dijo nuestro invitado aquí. Material orgánico, muchos árboles, se fue formando suelos muy particulares, muy arcillosos, incluso con algunas características limosas. Limoso se refiere a la composición del suelo formado por sedimentos de distintas piedras muy finas.
Los suelos con características limosas suelen ser de color marrón oscuro y se encuentran generalmente a la orilla de los ríos. El invitado utiliza este concepto para describir las condiciones inestables del terreno donde ocurrió el deslizamiento. Además, nuestro invitado también usó este término. Pero llama la atención eso. En términos de desastres, estos se le llaman detritos leñosos. Detrito es el resultado de la descomposición de una masa sólida en partículas pequeñas. En este caso, el investigador se refiere a los restos de corteza y ramas de árbol arrastrados en el deslizamiento de la zona de Aguasarcas. Como señala el investigador, este tipo de material es muy peligroso por la fuerza y capacidad destructiva que tiene. Estos fueron los conceptos del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado y les espero en el próximo programa de Conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.